revelado, hija discapacitada de millonario se ahoga, pero el inesperado héroe cambia su destino. La música estruendosa de la fiesta resonaba en la mansión de los Ríos, vibrando en el aire cargado de expectativas. Valentina, rodeada de una multitud que no la veía, se sentía como un pez fuera del agua. La presión de ser la hija del magnate de la tecnología, Alberto Ríos, caía sobre sus hombros como un manto pesado. A pesar de la elegancia de su vestido y de la belleza opulenta que la rodeaba, el brillo de lujo apenas lograba ocultar su inseguridad. Era una inquilina indeseada en su propia vida, atrapada en un mundo donde su autonomía era un mero concepto. El arte había sido su refugio, una forma de expresión, pero en su hogar el lienzo era solo un hobby. Su padre esperaba que ella siguiera una carrera en negocios, algo práctico para sostener su estatus familiar. La angustia por decepcionarlo llenaba su mente. ¿Por qué no puedo ser suficiente?, se preguntaba, su ansiedad manifestándose en cada respiración irregular. La presión la envolvía. Y en ese instante, cada sonrisa de los asistentes se convertía en un recordatorio de su incapacidad para cumplir con las expectativas familiares. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De repente, el ruido se desvaneció mientras sus pensamientos la hundían en una espiral de desesperación. Las risas se convirtieron en ecos lejanos. No puedo más, pensó. Valentina decidió escapar, se dirigió a la piscina, donde las luces reflejadas parecían burlarse de su vulnerabilidad. El agua era un abismo que la llamaba, prometiendo un respiro. Sin pensar, se lanzó al agua, buscando la libertad que nunca había sentido en la superficie. El mundo se oscureció, y cuando la superficie del agua se cerró sobre ella, la lucha por salir a la luz se volvió desesperada. En la distancia, un joven llamado Miguel, que reparaba un automóvil en la calle, vio el accidente. Sin pensarlo, se lanzó al agua, el miedo y la determinación en igual medida. En su mente resonaban las mismas preguntas que atormentaban a Valentina: ¿soy suficiente? La agonía del ahogo de Valentina no era solo física, equivalía a la desesperación de su vida. A medida que el agua la envolvía, la sensación de haber fallado a todos la invadía. No seré la artista que soñé, jamás seré suficiente para mi padre, se lamentaba en un instante de claridad. Pero cuando Miguel llegó a su lado y la llevó a la superficie, una chispa encendió la esperanza en ambos. A medida que Valentina recuperaba la conciencia, el resplandor de la fiesta se desvanecía, dejando un eco de desconfianza en su corazón. A partir de aquel momento, Miguel se convertiría en algo más que su salvador, sería su confidente, ayudando a abrir el lienzo de su vida. Sin embargo, la presión regresaría, y el miedo a defraudarlo empezaría a carcomer. La exhibición de su arte se acercaba, y la incertidumbre la envolvía. En su mente aparecieron las sombras de los juicios y las expectativas, tensando cada fibra de su ser. ¿Podré enfrentar a todos? ¿Entenderán mi arte o simplemente verán mi discapacidad? Como un faro en la tormenta, Miguel le dio fuerzas para compartirse. Pero ella no podía dejar de preguntarse si, al final, serían suficientes el uno para el otro. Las dudas se adensaban, y el camino a seguir se tornaba cada vez más incierto mientras la noche envolvía el destino inminente de Valentina y Miguel. ¿Podrán hallar su lugar en un mundo que tan a menudo intenta silenciarlos? La respuesta aún queda por definir. Valentina despertó en un rincón de la mansión, su mente aturdida por la experiencia recién vivida. Miguel, un rostro familiar now, estaba a su lado, su expresión una mezcla de preocupación y suavidad. ¿Estás bien?
Preguntó, como si supiera que las palabras serían su ancla en un mar de confusión. Con cada respiración que tomaba, Valentina intentaba reordenar los fragmentos de su vida. Aquel intento de escapar la había empujado hacia la orilla de una verdad perturbadora, había llegado a un punto crítico en su existencia. Necesito ser la persona que deseo ser, pensó con fervor, pero las dudas inmediatamente la ahogaban de nuevo. La exhibición se acercaba, un evento destinado a ser el debut de su trabajo artístico. Por primera vez, había elegido crear algo que reflejara su mundo interno, la lucha, el miedo y la fragilidad de su existencia. Pero el temor a no cumplir las expectativas se aferraba a su pecho. Se hallaba en una encrucijada, seguir desafiando la imagen que su padre había trazado para ella o arriesgarlo todo por su pasión. Miguel fue testigo de su conflicto, su presencia una constante fuente de aliento. ¿Por qué no lo intentas? Nadie puede juzgar tu arte, le dijo una noche mientras ambos compartían risas nerviosas en el estudio. La cercanía de Miguel le hacía cuestionar sus miedos y, al mismo tiempo, daba forma a nuevas posibilidades. Sus palabras resonaban un eco de esperanza que Valentina había creído perdido. Sin embargo, el éxito de la exhibición no sería solo una prueba de su talento, sino un ejercicio de valentía. Llenarse de valor no era suficiente. Tenía que encontrar su voz, su perspectiva, y enfrentarse a los jueces de su vida, entre ellos su padre. La imagen del futuro perfecto que él había imaginado para ella se convertía en un monolito que la oprimía. Necesitaba rebelarse contra esa visión. Con cada día que pasaba, Valentina se sumergía en su arte. Llenaba lienzos con colores que representaban sus emociones no expresadas, mientras sus manos temblorosas buscaban dar forma a sus pensamientos más profundos. Cada trazo era una declaración de independencia, un acto de resistencia. Pero cada nuevo cuadro también despertaba un mar de ansiedades. ¿Por qué debería importar mi voz?, se preguntaba, luchando con su sensación de insignificancia ante el mundo exterior. Fue en uno de esos momentos de introspección cuando decidió que no podía solo depender de Miguel. Tenía que hacer su propio camino. Mientras trabajaba en su más ambicioso proyecto, cada paleta de colores y cada pincelada eran pasos hacia la afirmación de su identidad. Una noche, llena de determinación, Valentina decidió escribirle una carta a su padre. Era una mezcla de confesiones, un vórtice de expectativas y aspiraciones. Quiero que entiendas quién soy, planeaba decirle. El tiempo pasaba, su corazón palpitando con la anticipación de un enfrentamiento que podía cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera entregarle la carta, su padre se enteró del evento y asistió sin aviso. La tensión colisionó con su voluntad de ser vista. ¿Qué pasaría si no le gusta mi trabajo?, pensó. Aquella pregunta resonaba y se convertía en el telón de fondo de su miedo, mientras se preparaba para la exhibición, sintiendo que los cimientos de su nueva vida podían desmoronarse en cualquier instante. La noche de la exhibición lo definiría todo. Valentina sabía que sería un momento crucial, donde se consolidarían o se desvanecerían sus esperanzas. Por un instante, se sintió suspendida entre la expectativa y el desastre, entre la aceptación y la incertidumbre. Y justo cuando la música comenzaba a sonar, sintió una presión en su pecho, como si el mundo se detuviera. Enfrentaría no solo su arte, sino a quienes la habían observado en silencio y juzgado en cada trazo que había creado. Ahora, de pie delante de sus obras, la pregunta flotaba en el aire: ¿sería capaz de abrazar su destino, o se dejaría vencer por el miedo? La respuesta no iba a ser sencilla, y la tensión en sus entrañas se hacía palpable en cada respiración. El murmullo de la multitud se intensificó a medida que Valentina contemplaba sus obras. Su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de la vulnerabilidad que la envolvía. No solo era su arte lo que estaba en juego, era su identidad, y el peso de las expectativas parecía transformarse en cadenas que la aprisionaban. Los rostros de quienes la rodeaban se tornaron borrosos. Con cada segundo que pasó, el miedo se convirtió en un compañero implacable, un eco que resonaba en su mente,
no eres suficiente. Pero en el fondo de su ser, una chispa de resistencia comenzó a encenderse. Recordó las palabras de Miguel: nadie puede juzgar tu arte. Esa idea se plantó en su corazón como una semilla y empezaba a germinar, desafiando lo que siempre había creído sobre sí misma. En paralelo, su añoranza de ser vista y entendida ardía como un fuego clandestino. Con el primer destello de confianza, dio un paso adelante, alineándose con el pulso de su obra. Cada lienzo era como una batalla ganada en su mente, un acto de valentía que la acercaba a un propósito. Un cuadro, en particular, captó su atención, una explosión de colores caóticos que reflejaban sus luchas internas, un universo que había negado. Se dio cuenta de que no era solo una expresión de dolor, sino una celebración de la lucha por la autenticidad. A medida que la noche avanzaba, la tensión se convirtió en una especie de danza, una confrontación entre su antiguo yo y la emergente artista que anhelaba ser. Valentina vio a su padre en una esquina, su expresión impasible, y sintió que la urgencia de comunicarle su verdad era más fuerte que nunca. Sin embargo, un espacio dentro de ella la instó a no dejarse llevar por el miedo. En lugar de eso, transformó su ansiedad en energía catalizadora, enfocándose en lo que realmente importaba, el mensaje de su arte. Cuando dio un paso al frente y comenzó a hablar sobre sus obras, su voz, inicialmente temblorosa, se tornó firme. Había comenzado a compartir no solo su arte, sino las historias detrás de cada trazo. La sala, antes llena de murmullos, se convirtió en un espacio de escucha. Valentina sentía cómo las miradas se posaban más en sus emociones que en el resultado estético, lo que le otorgaba un nuevo sentido de poder. El miedo no había desaparecido, pero había aprendido a danzar con él, a abrazar la vulnerabilidad como parte fundamental de su fortaleza. Después de su discurso, algunos asistentes se acercaron, cuestionando e incluso admirando su perspectiva. Se sintió ligera, como si cada palabra liberara otra parte de su ser. Miguel sonreía desde una distancia, y eso le proporcionaba una dosis adicional de valor. Había dado un paso decisivo hacia su futuro, un futuro que se delineaba más claro que nunca, uno en el que las expectativas ajenas no definirían su camino. Sin embargo, en el aire flotaba una inquietud. A medida que la exhibición se iba cerrando y la gente comenzaba a dispersarse, Valentina buscó a su padre. El rostro de él era una mezcla de sorpresa y desaprobación. Ninguna sonrisa, ni una sola palabra amable. Ella respiró hondo, lista para enfrentar lo inevitable, considerando el peso de la carta todavía escondida en su bolso. Cuando su padre se acercó, las palabras se enredaban en su mente. No podía retroceder, ya había atravesado un umbral. Era el momento de enfrentar no solo su arte, sino al hombre cuya visión la había atrapado por tanto tiempo. Es hora de que me escuches, pensó, mientras la mirada de su padre se solidificaba en una mezcla de desdén y curiosidad. Con cada paso, su determinación crecía, impulsada por la promesa de un nuevo comienzo, sabiendo que, sin importar el desenlace, había liberado la mujer que siempre había estado dentro. Pero justo cuando iba a hablar, el sonido de un llamado inesperado resonó en la sala. Valentina. La voz era joven, ansiosa, y traía consigo una revelación inesperada que podría cambiarlo todo. La atención de Valentina se desvió, y la conmoción de la voz joven resonó como un trueno en su pecho. Se volvió hacia su izquierda, donde una figura se abría paso entre la multitud. Una chica pequeña, de cabello rizado y una energía vibrante que parecía magnetizar el aire a su alrededor. La mirada en sus ojos era de respeto y admiración, y para Valentina, era como ver un reflejo de lo que ella había deseado toda su vida, autenticidad. Valentina, me has inspirado tanto, dijo la joven. Soy Sofía, y he estado esperando este momento desde que vi tu obra en la red. Tu valentía me llegó al corazón. Esas palabras, tan sencillas y poderosas, cruzaron la barrera que Valentina había construido, y sintió que su ansiedad se desvanecía momentáneamente. Sofía continuó, un torrente de entusiasmo, yo también lucho por mostrarle al mundo quién soy.
La gente a menudo me mira y solo ve mi discapacidad. Nunca ven lo que realmente puedo hacer, lo que siento. Pero tú has hecho que me sienta como si todo fuera posible. Mientras Sofía hablaba, Valentina experimentaba una mezcla de emociones. La admiración que sentía por la joven parecía transformar su propia vulnerabilidad en fuerza. Era un recordatorio tangible de que las luchas individuales pueden conectar a las personas de maneras inesperadas, y esa conexión le daba un sentido de propósito más allá de su arte. Finalmente, Valentina reciprocó con una sonrisa genuina. Eres increíble, Sofía. Nunca dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. En ese momento, la conexión era palpable entre ambas, una red de empoderamiento que traspasaba su situación actual. Con el apoyo de esa joven, Valentina sintió que estaba enfrentando su propio duelo, no solo hacia el arte, sino hacia las expectativas ajenas. La mirada de su padre se cruzó por un instante, y Valentina se sintió como si estuviera a punto de soltar un grito. Debía comunicarse con él, gritarle que ella era más que su hija, más que su arte, pero la presencia de Sofía era una luz que la guiaba. Recordó que a veces, el cambio comienza por ser un faro para otros. Vine a buscarte porque quiero hacer un proyecto sobre cómo el arte puede ayudar a quienes luchan como yo. Quiero compartir tu historia, anunció Sofía, su voz resonando en el aire. Las palabras de la joven parecían resonar con la verdad innata que Valentina había estado buscando. Pero el miedo regresó, agazapado en un rincón de su mente, dispuesto a recordarle que la independencia, tanto personal como artística, requería un sacrificio que aún no había hecho. Decidió entonces que era el momento de tomar una decisión clave. Tal vez esto es lo que necesito para seguir adelante, pensé, mientras su corazón latía con fuerza. La idea de unirse a Sofía significaba abrirse a nuevas historias, nuevas luchas, un espacio donde su arte pudiera florecer en lugar de ser un grillete. Pero también implicaba el riesgo de un nuevo tipo de exposición, un camino que podía alejarla de las sombras de su pasado. Con su padre aún observando y el eco de su propia voz ansiosa en la mente, Valentina sabía que debía actuar. Y entonces, con un movimiento decidido, tomó la mano de Sofía y la apretó. Está bien. Quiero hacerlo. Quiero crear, afirmó. Sin embargo, en ese instante de claridad, la voz de su padre resonó en su mente, estricta y condenatoria. No te olvides de quién eres realmente, advirtió, como un eco distante que se transformaba en una advertencia amenazante. La exhibición se disipaba, pero la decisión de Valentina ardía con una fuerza renovada. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso hacia una audiencia que podría construir un nuevo capítulo en su vida, una sombra cruzó por su mente. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos no eran suficientes? ¿Qué dirección tomaría su arte si se utilizaba como vehículo para expresar la lucha de otros? La incertidumbre pulsaba en su pecho, una pregunta no resuelta que se aferraba a su determinación. Con el futuro incierto frente a ella, lo único que sabía con certeza era que el momento de cambiar su historia había llegado. Con cada palpitar de su corazón, el deseo de liberarse de las cadenas de la duda crecía. Vamos a hacerlo, dijo Valentina, con un nuevo sentido de propósito que la impulsaba hacia adelante. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso trascendental, el sonido de un teléfono sonó entre la multitud. Era un mensaje que podría cambiarlo absolutamente todo, y ella no podía ignorarlo. Valentina sintió que el mundo se apagaba cuando el sonido del teléfono reverberó en su mente. Se volvió hacia Sofía, quien la miraba con curiosidad, su energía aún intacta a pesar de la nueva distracción. Con un leve estremecimiento, Valentina sacó su teléfono del bolsillo, la notificación notificándole una llamada entrante. El nombre en la pantalla era de alguien que no esperaba, Carlos, su mentor y uno de los pocos que había creído en su talento. La incertidumbre se adueñó de ella. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando estaba a punto de dar un paso decisivo? Ella siempre había creído que Carlos la vería como una artista en ascenso, pero ese momento podía cambiar la percepción que su comunidad tenía de ella. Sofía,
al notar la tensión, dio un paso atrás. Tómalo, Valentina. A veces hay que pararse antes de avanzar, dijo con un tono de comprensión silenciosa. Con un profundo aliento, Valentina atendió la llamada, sintiendo la presión creciente de las expectativas en su pecho. La voz de Carlos al otro lado se sintió como una llamada mágica. Valentina, he estado observando tu trabajo. Hay una oportunidad única para ti, comenzó, su tono encendido. Una galería en la ciudad quiere exhibir un compilado de obras que cuenten historias de superación personal. Creo que tienes una voz que necesita ser escuchada, pero hay un problema. Quieren asegurarse de que tu historia personal esté integrada con lo que exhibes. Y eso significa abrirte más de lo que has estado haciendo. El eco de las palabras de Carlos resonaba en su mente. Abrirse a otro significaba enfrentar su propia vulnerabilidad, ese monstruo que siempre había temido enfrentar. Valentina sintió las palpitaciones aumentando a medida que su mente divergía entre la oportunidad y el temor. ¿Podía realmente arriesgar su arte, su historia, su identidad, en manos del espectador una vez más? La conversación con Sofía caló hondo en su ser. Esa conexión genuina que la joven había ofrecido parecía ser una chispa en medio de la niebla de dudas en su mente. Había algo en la forma en que Sofía hablaba, un eco de su propia lucha que la hacía preguntarse si, al abrirse a otros, podría finalmente dejar de esconderse. Lúcidamente pienso en lo que significaría exponerme así, respondió con nueva firmeza, mientras la necesidad de autoafirmación crecía dentro de ella. No sé si puedo hacerlo, Carlos. Temor a fracasar, a decepcionar. Carlos tuvo una pausa en su respuesta, lo que la llevó a preguntarse si también estaba considerando las implicaciones personales. Valentina, la vulnerabilidad en el arte puede ser un acto de valentía. Pero entiendo tu miedo. Te animo a que explores esto y pienses en lo que realmente deseas. La decisión de abrirse es solo tuya. Colgó, y el silencio la envolvió. Mientras la multitud se movía a su alrededor, Valentina supo que el camino hacia la autenticidad se estaba dibujando lentamente. Las palabras de Carlos resonaban, y su mente comenzaba a considerar que la oportunidad no solo era artística, sino que también era parte de su proceso de sanación personal. La conexión con Sofía se manifestaba no solo como un eco de su propia lucha, sino también un espejo que le devolvía lo que siempre había anhelado. Esa verdad que escondía, el reflejo de su propia historia, podría ser la catarsis que tanto necesitaba. Mientras pensaba en su propia respuesta, la ansiedad y la esperanza se danzaban en su pecho, como dos fuerzas opuestas. Pero había algo que había cambiado, ahora tenía una decisión que tomar, y su alma pedía gritar, ¿está dispuesta a dejar su pasado y dejar que su historia inspire a otros? Con la determinación surgiendo como un nuevo amanecer, Valentina ahora enfrentaba la realidad de su elección. ¿Sería capaz de abrazar su vulnerabilidad y permitir que su voz se alzara en el contexto de su arte, o seguiría escondida tras las sombras de su propia firma? A medida que el momento se aproximaba, otro mensaje llegó a su teléfono. Esta vez, la curiosidad se convirtió en inquietud. Lo que decía podría cambiar todo. ¿Se atrevería a abrirlo? La vibración del teléfono sacudió a Valentina de sus pensamientos. Con una mezcla de ansiedad y expectativa, deslizó el dedo sobre la pantalla y leyó el mensaje. Era de la galería que había contactado a Carlos, pidiéndole que se reuniera para discutir más sobre la exhibición. La idea de sentarse cara a cara con personas que podrían ver su trabajo la llenó de adrenalina, pero también la convirtieron en una esfera de dudas en su interior. La ansiedad comenzó a invadirla de nuevo. Era fácil perderse en su mente, en ese mar de inseguridades donde las olas de la autocrítica la arrastraban. Sin embargo, una parte de ella sentía que esta cita representaba algo más, una confrontación necesaria con sus propios miedos. Su arte siempre había sido un refugio, un lugar donde se escondía y, al mismo tiempo, se exponía de manera controlada. ¿Podría realmente llevar ese refugio a un espacio donde otros lo contemplaran? Decidida a no dejar que el miedo la dominara,
Se sentó en un banco cercano al parque. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando patrones de sombra. Era un momento para reflexionar. Las palabras de Carlos resonaban aún en su mente: la vulnerabilidad puede ser un acto de valentía. Valentina comprendió que tenía que explorar su propia incurable curiosidad sobre lo que significaría abrirse en su arte. No solo para los demás, sino para ella misma. Mientras observaba a las personas pasar, sintió un impulso renovado. Estaba cansada de ser una espectadora en su propia vida. Era hora de que tomara las riendas de su narración. La imagen de su trabajo se iba formando lentamente. Sería una exhibición sobre pérdidas, sobre caídas y ascensos. Sobre sus luchas. Pero, ¿sería ella capaz de plasmar esos sentimientos sin perderse en ellos? Las palabras de Sofía regresaron a su mente: a veces, hay que pararse antes de avanzar. Eran un eco de lo que sus sueños habían sido alguna vez, días en los que se aventuraba sin temores, llenos de creatividad y promesas. En torno a ella, la vida continuaba así de manera despreocupada, y fue en ese instante que se dio cuenta de que, aunque el paso importante a dar era difícil, también sería liberador. Tenía que encontrar la manera de equilibrar su historia en la ejecución de su arte sin arrastrar el peso de su pasado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Valentina tomó una decisión firmemente. Quería desafiarse a sí misma, no solo como artista, sino como persona. Tenía que escribir su propio guión, ser la protagonista de su historia. Hablando mentalmente consigo misma, formuló un plan claro. Entrenaría su voz, abriría su mente al arte diferente y experimentaría con nuevas técnicas que reflejaran su verdad. Antes de marcharse, bloqueó el contacto del número de la galería, marcando así su territorio mentalmente. Se prometió volver a sentirse poderosa, incluso cuando la incertidumbre se agolpaba. Este iba a ser su viaje de autodescubrimiento y superación. A medida que se levantaba del banco, sintió el frío de la noche acercándose. Era como si el universo le susurrara que este era solo el comienzo. Pero entonces, una notificación más llegó a su teléfono, una chispa que encendería un nuevo conflicto. El autor del mensaje era alguien de su pasado, un viejo amigo que le traía recuerdos que preferiría haber dejado atrás. La incertidumbre se coló nuevamente en su pecho. ¿Qué quería? ¿Estaba dispuesta a enfrentarlo? Ahora, más que nunca, estaba a punto de descubrirlo. La brisa nocturna acariciaba su rostro mientras Valentina miraba el mensaje en la pantalla, sintiendo caer una sombra sobre su resolución. Ese viejo amigo, Joaquín, no solo había sido un compañero durante su infancia, también había sido su cómplice en su carrera artística. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, decidía romper el silencio? La duda y la curiosidad la consumían por igual. Valentina tomó una respiración profunda y una idea emergió entre la tormenta de inseguridades que la invadía: ¿y si su respuesta a Joaquín era un paso hacia enfrentar las partes de su vida que había relegado al olvido? Sin pensarlo dos veces, decidió que tenía que ver las cosas desde una nueva perspectiva. La exhibición que iba a realizar no solo representaba sus luchas actuales, sino también su historia común con Joaquín. Quizás, al abrirse a él, descubriría aspectos de su vida que aún necesitaban ser procesados. Reflexionó sobre las risas y las lágrimas que habían compartido, sobre cómo habían construido juntos un camino en el arte. Al regresar a su hogar, Valentina enciende una luz suave en su estudio, un espacio adornado con lienzos en blanco y medio terminados, donde alguna vez se había sentido pura energía. Se sentó frente a su caballete y, después de un rato de contemplación, comenzó a dibujar. Lo primero que surgía en su mente eran las imágenes de sus recuerdos con Joaquín, la inocencia de la niñez, el temor de la adolescencia y las aspiraciones compartidas de convertirse en artistas reconocidos. Cada trazo la acercaba un poco más a la verdad que necesitaba explorar. El arte que creaba no era solo un medio de expresión, era un espejo de su ser, reflejando fragmentos de vida que debía confrontar.
Mientras pintaba, se daba cuenta de que cada color elegido no solo representaba una emoción, sino también una decisión consciente de no dejarse dominar por el pasado. La historia de su vida no tendría que estar marcada por el dolor, sino por las lecciones aprendidas. Era el momento de afrontar sus fantasmas, de integrar a Joaquín en su viaje en lugar de verlo como un lastre. Al día siguiente, Valentina optó por responder al mensaje. Un simple, ¿podemos hablar? Pero cargado de la determinación de un nuevo comienzo. La incertidumbre seguía allí, pero ahora la miraba con una mezcla de desafío y emoción. Tenía que prepararse para ese encuentro y, al mismo tiempo, seguir adelante con su exhibición. Los días se volvieron una danza entre la esperanza y la preparación. Las sesiones de pintura se convirtieron en su refugio y su campo de batalla. En cada trazo, se preguntaba si podría revelar su vulnerabilidad, si comenzaría a permitir que otros se acercaran a su verdad. Un día, mientras organizaba sus cuadros, decidió que la exhibición incluiría diferentes etapas de su vida, desde los momentos oscuros hasta la luz que comenzaba a resplandecer. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la reunión con Joaquín, una inquietud aparecía. La idea de confrontar su pasado la llenaba de un temor que no podía ignorar. ¿Sería capaz de abrirse sin perderse en el proceso? ¿Le daría a Joaquín la fuerza o el pánico que había estado evitando? Cuando finalmente llegó el día, el reloj parecía marcar el tiempo de su vida en cámara lenta. Mientras salía hacia la reunión, su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y miedo. Este encuentro prometía ser un cambio inminente, pero ¿sería acaso un paso hacia adelante o un paso atrás en su viaje de autodescubrimiento? Valentina se detuvo un momento en la puerta. Lo que estaba a punto de revelarse podría cambiarlo todo. Sin saberlo, el futuro la esperaba con brazos abiertos, y ella estaba lista para entrar en lo desconocido. Valentina se detuvo un instante, sintiendo como el aire se tornaba tenso a su alrededor, como si cada molécula supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. La estética de su estudio la envolvía, y sin embargo, su mente estaba en otro lugar. La idea de volver a ver a Joaquín la desestabilizaba. Todo lo que habían vivido y dejado atrás parecía agazaparse en las sombras, esperando a ser confrontado. Los recuerdos de su niñez, la energía de aquel tiempo en que la pintura no era solo una pasión, sino un juego compartido entre sueños e ilusiones, la inundaban. Pero también había en esos recuerdos un eco de decepción, una brecha entre el pasado y la persona en la que se había convertido. Esa discrepancia la alimentaba con una mezcla de angustia y determinación. ¿Podría reivindicar su historia, compartir su presente con alguien que había formado parte de su historia? Al llegar al café donde había acordado encontrarse con Joaquín, el bullicio lo envolvía todo. Cada risa, cada charla entre desconocidos, parecía amplificar su ansiedad. Se sentó en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas, y ordenó un café con la mente en blanco, dejando que sus pensamientos fluyeran. Necesitaba recordar por qué había tomado la decisión de abrirse de nuevo y qué significaba realmente ese encuentro. Así, respiró hondo y se conectó con su propósito. Este era un momento para renacer, para integrar sus experiencias y definir su camino en el arte. El café era el matiz que le daba cualidad a su mundo interior. Cuando Joaquín entró, su corazón dio un vuelco. La imagen de su amigo, aunque familiar, era también un recordatorio de lo que había perdido. Cardumen el espacio entre ellos, Joaquín sonrió. ¿Te acuerdas de aquella vez en el parque cuando pintamos bajo la lluvia? Su voz, cargada de nostalgia, provocó en Valentina un torrente de emociones. La conversación fluyó entre risas y recuerdos compartidos, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero detrás de cada palabra, Valentina palpaba la realidad, había un dolor latente por un pasado que debía ser explorado. No he estado bien, Joaquín, confesó en un instante de vulnerabilidad. Las palabras apenas salían de su boca, pero al pronunciarlas sentía que las cadenas de sus temores se aflojaban.
Tal vez era hora de permitir que su amigo conociera sus fracasos, sus aspiraciones no cumplidas, las sombras que la acompañaban desde hacía tiempo. Joaquín la escuchó con atención, sus expresiones reflejaban comprensión y empatía. Todos cargamos con algo, Val. Pero creo que es hora de que empieces a mostrarte sin miedo. En tu arte, ya tienes una voz poderosa. Solo hay que dejarla fluir. Esa afirmación resonó en Valentina, como un eco de su propia lucha. La conversación se extendió por horas, hasta que la luz del atardecer se filtró entre las ventanas del café. Joaquín compartió sus propias batallas. La vulnerabilidad que ambos habían expresado creó un lazo renovado, un puente sobre las aguas turbulentas que una vez amenazaron con separarlos. Al salir, Valentina sintió que el aire era diferente. Había una ligereza en su andar. Pero al mismo tiempo, una inquietud brotó en su interior. Aunque había dado un paso hacia la aceptación de su historia, quedaba un largo camino por recorrer. La exposición a la que se estaba acercando significaba no solo mostrar su arte, sino también exponer su alma. Días más tarde, sentada frente a su caballete, comenzó a trabajar en una de las piezas que representaría su viaje finalmente reconciliado con Joaquín. Con cada trazo, la liberación de sus miedos la empoderaba, sin embargo, un sentimiento de incertidumbre surgía. ¿Podría realmente llevar esa vulnerabilidad al mundo? ¿Sería su arte lo suficientemente fuerte como para contener ese esfuerzo? Mientras preparaba la obra, un mensaje inesperado iluminó su pantalla. Era una invitación de una galería prestigiosa. Este nuevo escenario prometía reconocimiento, pero la responsabilidad de lo que debía compartir también crecía. La emoción y el temor coexistían, sumando complejidad a su vida. Valentina se quedó contemplativa, el futuro parecía vasto y lleno de posibilidades, pero también cargado de preguntas sin respuesta. Esa invitación podría ser el hito que cambiaría su vida o la presión abrumadora que la sumiría nuevamente en la inseguridad. El momento decisivo estaba cerca, y con él, la revelación de quién sería realmente Valentina ante el mundo. Dentro de ella, el fuego de la creación y la duda se inclinaban hacia un mismo desenlace, la verdad. En ese instante, supo que tenía que enfrentarse a lo que más temía. ¿Sería capaz de llevar su arte y su historia hacia la galería, incluso cuando no estaba segura de aceptar su propia narrativa? Justo cuando se preparaba para tomar el siguiente paso, un ligero temblor sacudió su confianza. La decisión no sería sencilla, pero era el momento de cribar sus verdaderos deseos. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para ser auténtica? Mientras se sumía en su batalla interna, lo que estaba a punto de ocurrir podría hacer tambalear todo lo que creía saber sobre sí misma. La verdad estaba a punto de ser revelada. Valentina pasó los siguientes días inmersa en su trabajo, sus pinceles se convirtieron en extensiones de sus emociones más profundas. Cada trazo en el lienzo parecía cargar el peso de sus inseguridades, pero también la posibilidad de una catarsis. La invitación de la galería reverberaba en su mente como un tambor que marcaría el ritmo de su transformación. La oportunidad se sentía al mismo tiempo emocionante y aterradora, era la convergencia de su crecimiento personal y profesional. Mientras pintaba, recordó las palabras de Joaquín, deja fluir tu voz. Pero el verdadero reto estaba en entender qué significaba eso para ella. Su arte había sido, en el pasado, una forma de escapar, ahora, debía convertirse en un vehículo de verdad. La dualidad de la vulnerabilidad y la fortaleza se instaló en lo más profundo de su ser. Días después, decidió salir a caminar al lugar donde solía encontrar inspiración. El parque, que había sido su refugio en la infancia, la inundó de recuerdos y anhelos. Se sentó en una banca y observó a los niños jugar, sus risas eran un contraste con la tensión que cargaba en su pecho. La risa de un niño la llevó a reflexionar sobre la pureza de la creatividad infantil, un tiempo en que no había miedo a ser juzgada. Al contemplar cómo las hojas caían, se preguntó si podría también soltar el miedo que anidaba dentro de ella. La libertad está en lo auténtico, murmuró para sí misma.
Había un poder en la autenticidad, en mostrar sus heridas junto a sus triunfos. Quizás la galería sería el escenario perfecto para recobrar esa esencia perdida. El día de la exposición se acercaba rápidamente, y Valentina notaba cómo aumentaba la presión sobre sus hombros. Cada vez que pensaba en mostrar su trabajo, las dudas volvían a asomarse. Sin embargo, decidió que no podía permitir que el miedo interfiriera con su crecimiento. Así que se armó de valor y reservó un espacio en su corazón para la posibilidad. Aunque su diálogo interno era un campo de batalla, había una chispa de determinación que hervía en su interior. Finalmente, cuando llegó el día del evento, las luces deslumbrantes de la galería la obligaron a enfrentar a sus propios temores. Con cada paso hacia el espacio de exhibición, sentía cómo sus piernas temblaban. Sin embargo, la idea de que el arte hablase por ella la llenaba de una adrenalina desconocida. Aquello no solo era una exposición, era la culminación de su viaje personal. Al enfrentar a los visitantes, Valentina sintió que su respuesta a esa ansiedad era simple: cada obra en el lienzo contenía fragmentos no solo de su vida, sino también de su lucha por la aceptación. Cuando una espectadora se detuvo frente a su pieza más visceral, Valentina aprovechó la oportunidad y se acercó. Quería mostrar que en nuestros dolores también se halla belleza, explicó, su voz cargada de emoción. La mujer asintió, tocada por la declaración. Momentos como ese hicieron que Valentina comprendiera que su arte no necesitaba ser perfecto, debía ser real. Cada conversación con los asistentes se convirtió en una terapia grupal, un espacio donde la vulnerabilidad era bien recibida. En cada interacción, su confianza iba en aumento, aunque aún había una parte de ella que se debatía contra la necesidad de ser aceptada. Sin embargo, al final de la noche, mientras la galería se vaciaba, una figura en la oscuridad la observaba con atención. Era Joaquín, quien había llegado a verla, y en su rostro había tanto orgullo como admiración. El reencuentro de sus miradas la sacudió de su introspección y provocó nuevos signos de inquietud. ¿Era suficiente, entonces, con haber mostrado su arte, o había más de lo que necesitaba compartir con él? El panorama no podía ser más enigmático. Mientras el silencio de la exposición descendía, Valentina sintió que había dado un paso significativo en su viaje, pero la pregunta que la atormentaba permanecía: ¿podría realmente mostrar su vulnerabilidad y aceptar su verdad en todos los aspectos de su vida, incluido su vínculo con Joaquín? La revelación estaba al alcance de su mano, pero implicaba despojarse de más capas de lo que estaba dispuesta a dejar ir. El momento de la verdad estaba muy cerca, y su desgaste emocional era inminente. ¿Sería capaz de enfrentar todo lo que había estado evadiendo? Valentina respiró hondo, sintiendo la brisa fresca de la noche acariciar su rostro mientras la galería se vaciaba lentamente. Cada obra expuesta no solo representaba sus luchas, sino que también se había convertido en una ventana a su alma. Había aprendido a plasmar su vulnerabilidad en el arte, y ese mismo arte ahora la unía con otros que, como ella, buscaban ser vistos y entendidos. Mientras veía a Joaquín acercarse, la ansiedad se mezcló con un atisbo de determinación. Había atravesado un umbral, y el reconocimiento de su dolor, su lucha y sus victorias habían comenzado a definirla no solo como artista, sino como mujer. Con esas ideas claramente firmes en su mente, regresó al escenario que había creado para sí misma. Logré compartir mis miedos, pensó, una sensación de logro se expandía en su pecho. Había revelado su historia a través de cada trazo, y había escuchado las respuestas de quienes visitaron la exhibición. Sus palabras, esas miradas de identificación y aceptación la habían transformado. Finalmente, comprendía que su arte era la herramienta perfecta para romper las cadenas que la mantenían atada a las expectativas ajenas. Joaquín la miraba, y en su expresión había una mezcla de orgullo y curiosidad. Sin embargo, Valentina sabía que aún quedaba un diálogo pendiente entre ellos. Se acercó a él con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que el momento había llegado. «Necesito decirte algo», empezó, su voz temblando por la intensidad del instante.
Siempre hemos compartido nuestros sueños, nuestras pasiones, pero hay algo que nunca he podido expresarte. Joaquín la escuchaba sin interrumpir, sus ojos brillaban con un conocimiento que iba más allá de la mera curiosidad. Con cada palabra, Valentina sentía que estaba desnudando su alma. Me he perdido en el camino, tratando de ser la hija que creían que debía ser y no la artista que realmente soy. La confesión fluyó de sus labios, liberando una carga que la había consumido durante años. Joaquín asintió, comprendiendo el peso que llevaba y la lucha interna que había enfrentado. Valentina, siempre serás tú. Tu arte es impresionante, pero lo más importante es que ahora estás siendo fiel a ti misma, respondió, su voz llena de apoyo. Las palabras de Joaquín encendieron en Valentina la luz de la aceptación. Había dado un paso crucial, enfrentando no solo sus temores, sino también la percepción que tenía de sí misma. En ese preciso momento, entendió que su viaje no solo se trataba de ellas, sino de cómo su arte podía inspirar a otros a ser valientes. Finalmente, Valentina se sintió lista para tomar el control de su historia. La exhibición había estado destinada a ser un momento de revelación personal, pero se había convertido en un catalizador para su crecimiento. El reconocimiento de su vulnerabilidad la fortalecía y la impulsaba hacia adelante. Con Joaquín a su lado, se sentía capaz de abrazar todo lo que había sido y todo lo que podría llegar a ser. Mientras el público se dispersaba y la noche caía, una última decisión brotó en su mente. Era momento de promover su arte de una manera que resonara con su autenticidad. Quiero compartir más de mí, declaró a Joaquín, sintiendo cada palabra con intensidad. Voy a crear una serie de obras que reflejen la fuerza que encontramos en nuestra vulnerabilidad y en la lucha por ser nosotros mismos. No solo para mí, sino para quienes también buscan su verdad. Las palabras salieron con una claridad que la sorprendió, pero al mismo tiempo confirmó su deseo de seguir adelante. Las semanas posteriores se convirtieron en un periodo de transformación total. Valentina trabajó incansablemente, fusionando su arte con una narrativa que incluía su relación con Joaquín, su historia y las historias de quienes se sentían invisibles. La serie de obras que emergía de su proceso se volvió más que una colección, se convirtió en un puente que conectaba a su audiencia con los momentos de vulnerabilidad y fortaleza que todos experimentamos. Finalmente, la exhibición de su nueva serie estaba programada, y había un aire de anticipación que rodeaba a Valentina. Se sentía confiada y lista, no solo para mostrar su creatividad, sino también para alentar a otros a abrazar su autenticidad. Podía ver los rostros de aquellos que asistirían, buscando inspiración en su trayectoria. El día de la exhibición, Valentina se sintió radiante. Había aprendido a ver su discapacidad no como un obstáculo, sino como parte de su hermoso mosaico. Su arte ahora hablaba de triunfos superados, y su conexión con Joaquín no solo había enriquecido su vida personal, sino también su proceso creativo. Con cada telescopio afinado, sus miedos se desvanecían. La noche de la exhibición marcó un nuevo comienzo. Valentina no solo demostró su capacidad como artista, sino que reveló que era suficiente. Había liberado su voz en un universo que al fin la estaba escuchando. Se dio cuenta de que el verdadero éxito radica en ser auténtico y vivir su verdad, inspirando a otros a hacer lo mismo. Con una última mirada a sus obras, Valentina sonrió. Había alcanzado no solo reconocimiento, sino una realización interna que la acompañaría eternamente. Había encontrado su lugar en el mundo y, finalmente, su voz resonaba con autenticidad. Ahora, es momento de que ustedes también den un paso decisivo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir,
porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Muchas gracias.